Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión nos encontramos con un nuevo capítulo de Sasuke en The Given. Un mes, lo sé, un mes para poder escribir, pero aquí sí tengo una excusa. Sí, este mes he estado borrando este capítulo más de 8 veces. Más de 8 veces. Y si a eso le sumamos que no he tenido tiempo para escribir, nos da un mes de inactividad. Pero lo bueno es que ya por fin el sábado pude completar lo que me faltaba, porque realmente estuve tratando de que la historia funcionara y no me gustaba lo que quedaba. Me parecía muy monótona, muy sosa, y creo que el resultado que van a ver a continuación es algo que me parece que está muy bien. Y bueno, como saben, cada vez que subo Boku no Hero, el emperador dragón, hay uno de Sasuke de Gide. Los que adivinaron, creo que nadie fue, pues un like. Y ya saben, chicos, su reseña, lo que les parece este capítulo, lo que les gusta, teorías a futuro, lo quiero abajo en los comentarios, please, que me ayuda a seguir escribiendo. Y pues este capítulo es de Shinobi. Ya lo saben, fueron 40 minutos, sí, un poquito menos de lo normal, pero empecé a las 2 de la tarde a escribir. O sea, continuar, ya tenía 3000 palabras, porque ya las anteriores habían sido 15000 y así, pero no me gustaban. Y yo soy de las personas perfeccionistas que si veo que no me gusta algo, pues no lo escribo. Y de hecho por eso es que también me tardo, porque quiero hacer esta historia lo mejor posible. Algunas personas me han dicho que esta historia no avanza, que ya le dé rápido, pero es que, chicos, a mí me gusta desarrollar personajes, hacer lore. Quisiera ir rápido, pero lo que yo tengo planeado es algo que tiene que ir por procesos. Así que si algunas personas sienten la historia un poquito pesada, déjenlo en los comentarios, quiero ver cuántos la sienten así. Y a los que les gusta que me tome el tiempo para desarrollar cosas, para que el lore sea más chingón, para cuando lleguen ciertos momentos ya haya una base desarrollada, también déjenlo en los comentarios. Quiero saber todo. Al final de cuentas, las 700 personas que ven mi teoría, ustedes son las personas por las que sigo escribiendo. Así que bueno, si quieren ver algo, si quieren decirme algo, yo siempre leo en los comentarios. Excepto el que me pide Harry Potter. No voy a escribir Harry Potter. Si muy apenas subo que es la que más me gusta, no voy a seguir escribiendo Harry Potter. Lo subí porque me deben a pagar y no me la pagaron, así que ni pedo, ya la continúo. Pero bueno, estando un poquito mormado, ¿vale? Porque pues, afuera está el clima feo. Y pues ya, ojalá pueda subir este video antes de las 12, pero no creo porque pues, ya son las 11:43 y esto no se sube ni pedo. Así que probablemente estarán viendo este video el día domingo por la madrugada. Efectivamente, pero bueno, ya me extendí demasiado, así que vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando tanto, pero bueno, comencemos. No sin antes recordar comentarios por reseña completa, me encanta leerlo, así que por favor. Ahora sí, comencemos con el video de hoy y espero no tardarlo mucho con el siguiente capítulo, pero no creo, si ya tengo tiempo, me escribo. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Arco segundo, Pilares del futuro, capítulo 19, consecuencias. 1 de julio del 2011, lugar desconocido. Cuando el silencio y la oscuridad comenzaron a dar paso a la imagen y al sonido, Shinobi reprimió un gemido cuando se encontró rodeada de sombras, excepto por un pequeño espacio justo arriba. Cerró los ojos, bloqueando la luz tenue y nebulosa que provenía del techo de lo que debería haber sido una cueva de algún tipo. ¿Dónde estaba ella? No pudo haber estado fuera por mucho tiempo. Lo último que grababa en su mente fue: ¿N? Ella preguntó al aire, mientras un nuevo recuerdo llegaba a su mente. ¿Estaba ella nuevamente soñando? No pudo evitar cuestionarse, mientras su mente se ponía a trabajar. Estaba en un lugar desconocido, con su cuerpo sintiéndose más fuerte y poderoso de lo que debería. La sensación no era desconocida, ya la había sentido antes, y sabía cuáles eran los límites del poder que recorría su cuerpo. Era casi la misma sensación de cuando usaba su balance Breaker, pero multiplicado en una cantidad que ella no podía soñar con alcanzar. Después de todo, había algo que ella entendía muy bien. Estos sueños que había comenzado a tener durante sus noches, no eran algo normal. O más bien, no pertenecían a su mente. No entendía muy bien cómo lo sabía, pero comprendía que no eran suyos. Tampoco podía llamarlos sueños. Lo que ella tenía eran recuerdos. Vivencias físicas de la espada que le suministraba su poder. Estas eran las memorias de Durandal, eran las vivencias que el espíritu de su espada había tenido antes de ser sellado en la hoja que ahora portaba. Estos eran sus recuerdos y cada vez que ella soñaba, desde que había usado el balance Breaker por primera vez. Venía a este mundo y su esencia misma como Shinobi cuarta se borraba. Y mientras más tiempo pasara en este plano de sueños y recuerdos, más entendía a su espada. Más entendía los sentimientos que ella le transmitía cada vez que la desenvainaba. Pero sobre todo, cada vez que llegaba a este sitio, comprendía más sobre Naruto Uzumaki. El verdadero nombre de Durandal. Rasengan. Chidori. Como cada noche que estaba en este mundo, un nuevo recuerdo revoloteó por su mente, y se encontró frente a frente con un joven de cabellera negra.
Una marca oscura recorriendo su cara hasta su cuello, mientras lucía una transformación grotesca, al mismo tiempo que sostenía un ataque de relámpago en su mano derecha. Era una técnica que le recordaba demasiado a una que había presenciado durante la misión con el hermano Free, pero no podría ser la misma, ¿o sí? Muere. El repentino grito proveniente del chico frente a ella, hizo que su pregunta fuera dejada de lado, mientras sentía como un torrente de energía era atravesado en su pecho. Había dejado que sus pensamientos vagaran, olvidando por completo que este no era su cuerpo. Ella solo era una observadora dentro del cuerpo de Uzumaki Naruto. Y como tal, solo podía observar los acontecimientos de un pasado distante, del que ella no sabía nada. El niño de cabellera negra sonrió divertido. Fuiste capaz de hacerme extrañar un poco tu corazón. Deseó que su boca se contorsionara en una sonrisa más amplia y sádica. Pero no importa, vas a morir de todos modos. Los sentidos de Shinobi comenzaron a desvanecerse, todo su cuerpo palpitaba con un dolor sordo después del dolor cegador inicial del ataque que había recibido. Podían ser memorias, pero el daño que Naruto había recibido en su pasado, era sentido por la exorcista, y lo único que podía hacer era maldecir. ¡Mierda! Shinobi farfulló, mientras sentía cómo se empezaba a atragantar con la sangre que escurría de su boca. Podía no ser real para su cuerpo, pero el dolor aún estaba sobre ella y las sensaciones que Naruto sintió la estaban consumiendo. Esas, su cabeza daba vueltas y estaba tratando desesperadamente de mantenerse enfocada, de mantenerse consciente. Todavía tenía muchas preguntas, pero lo más importante, todavía tenía una misión que terminar, una promesa que cumplir. ¿Promesa que cumplir? Shinobi se preguntó con fuerza, mientras nuevamente su existencia de individualidad se empezaba a perder. Ella no era Naruto, ella era Shinobi cuarta, pero... Mientras más durara este recuerdo, su mente se iba desvaneciendo. Sasuke, Uchiha. Sasuke no pudo mantener las comisuras de sus labios hacia arriba. En algún lugar escondido de sí mismo, su resolución vaciló mientras observaba a su amigo luchar por respirar, su nombre en sus labios. No entiendo. ¿Por qué tú? Dijo Naruto con voz áspera y agarró el brazo de Sasuke en busca de apoyo. Levantó laboriosamente los ojos para encontrarse con los del otro. Pero no me arrepiento de ir tras de ti. Los ojos de Sasuke se agrandaron. En la calma, su poder alto se estaba agotando lentamente y en su lugar la gravedad de la situación se estaba hundiendo lentamente. Naruto sabía que se estaba muriendo. Shinobi se estaba muriendo. Pero aún sabiendo esto, ella no podía salir de estos recuerdos. Normalmente podría salir si ella lo intentaba, y luchaba con toda su voluntad para despertarse. Pero esta vez no quería hacerlo. Esta era la primera vez que tenía un recuerdo tan personal, y una parte de ella sabía que este momento era importante. ¿Sabes, Sasuke? Eres fuerte. Allí estaba de nuevo. Ese nombre. Cada vez que Naruto lo mencionaba, su cuerpo se sentía con calidez. Este nombre lo había escuchado antes. Sasuke tembló imperceptiblemente. Ahí, otros son fuertes, aunque las palabras tardaron en formarse, la voz del rubio tenía un tono de urgencia. La abuela y ese sabio pervertido podrían vencerlo. Uno luchó por respirar, el otro sostuvo el suyo. Regresaremos. Él te entrenará. Jiraiya te entrenará. La respiración de Naruto se cortó. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Sasuke podía sentir las uñas de Naruto clavadas en su brazo, solo no vayas a Orochimaru. Tú tienes un sueño que cumplir. Naruto sintió como si estuviera bajo el agua. Estaba perdiendo la conciencia, pero luchó con una voluntad de hierro. Tenía una cosa más que tenía que decir. No te mueras, Sasuke. Los ojos oscuros de Sasuke se abrieron de par en par ante las palabras inquietantemente familiares e instintivamente apartó la mano de Naruto antes de que pudiera ubicar el recuerdo. Cualquier cosa para poner distancia entre él y el chico. Naruto cayó en un montón naranja sobre la superficie del agua, y se hundió. Naruto se hundió en el azul turbio, sin estar lo suficientemente consciente como para luchar por respirar. El agua llenó las cavidades de su cuerpo, rastros de carmesí bailaron hacia arriba. Su alma tiraba y tiraba de su maltrecho cuerpo, pidiendo ser liberada. Y en lo profundo de su cuerpo, una figura que Shinobi nunca había visto golpeó contra unas puertas en algún lugar desconocido. ¡Fuera! Con un grito lleno de molestia. Shinobi fue jalada por el cuello lejos del fondo del río, y fue arrojada hacia un páramo verde. Provocando que ésta se transformara lentamente a su habitual complexión, dejando de lado la apariencia de un joven Uzumaki Naruto. Conmocionada por el abismal cambio de perspectiva, Shinobi se encontró cara a cara, con el espíritu de su espada mirándola con una mirada mordaz. Un enojo ferviente irradiando de sus ojos carmesí, mientras la miraba con ira. ¿Tú? ¿Qué estabas haciendo en mis recuerdos? Durandal cuestionó con molestia, y una intención de matar inundó los sentidos de la exorcista, haciéndola incapaz de respirar. Yo. Espera. Para, Naruto. Shinobi suplicó, mientras un leve jadeo escapaba de la comisura de sus labios, su mente estaba en negro, la intención de matar que estaba recibiendo, la hacía incapaz de formular cualquier pensamiento más allá de lo último que había acontecido.
No quería admitirlo, pero mientras su mente se iba oscureciendo producto de la inconsciencia que la estaba alcanzando, un nuevo sentimiento empezó a brotar desde el fondo de su pecho y se encontró temiendo por primera vez de su compañero. Hasta ahora, nunca había considerado que algo como esto pudiera suceder, y ahora que la realidad la estaba golpeando de frente, ella se dio cuenta de su error. Nunca consideró que Durandal podría ser un peligro. Nunca consideró que su propia espada podría ponerse en su contra. Y sobre todo, jamás esperó que su compañero predestinado pudiera acabar con su vida. Hablemos. Repentinamente y sin que Zenobia lo hubiese esperado, la presión sobre su cuerpo fue liberada y sus sentidos pudieron respirar nuevamente, mientras el aire volvía a correr con facilidad por su cuerpo. ¿Lo que acaba de pasar? Zenobia preguntó confundida, una mano retirándose de su garganta mientras su mente se iba aclarando. El miedo anterior siendo reemplazado por confusión, mientras observaba la expresión melancólica en el rostro de su compañero a la vez que éste le extendía su mano. Fue un desliz en mis emociones, pido disculpas por eso, pero necesitamos tener una conversación. Durandal dijo con tranquilidad, y Zenobia aceptó la mano ofrecida por su compañero. Podría aún tener miedo de lo que Durandal podría hacer con ella, pero sus ojos ahora nuevamente en su color azul habitual, hicieron que su preocupación se relajara. Después de todo, si quería comprender aún más sobre el enigma que era Uzumaki Naruto, o Durandal, fuese como fuera su verdadero nombre, él tenía que confiar en ella. Y ella tenía que confiar en él. Y esta era la oportunidad perfecta para que los dos se entendieran por primera vez desde que se habían conocido. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Durandal preguntó con un tono suave, mientras veía de reojo la mirada calmada y un poco temerosa de su portadora. No tienes que preocuparte porque vuelva a arremeter contra ti, lo que pasó antes fue un accidente, así que puedes preguntar con total confianza. ¿De acuerdo? Tratando de alivianar la tensión puesta sobre los hombros de la exorcista, Durandal le sonrió tranquilizadoramente mientras tomaba entre sus palmas la suave mano de su compañera. Puedes preguntar lo que sea que esté rondando tu mente, te contestaré con la verdad, así que Zenobia, ¿qué es lo que quieres saber? Lanzando su pregunta, Durandal esperó pacientemente la respuesta que Zenobia le daría. Y cuando ésta finalmente se decidió, solo pudo soltar un suspiro levemente mientras sus ojos brillaban en reconocimiento. Él ya había estado esperando esta pregunta, desde que había descubierto a la chica hurgando en sus recuerdos, y ahora que finalmente había llegado era hora de responder. ¿Quién eres tú en realidad? Ella había dicho, y él ya sabía lo que tenía que decir. Soy Uzumaki Naruto, shinobi de la aldea escondida entre las hojas. Es muy probable que no tengas ni la menor idea de lo que estoy hablando. Porque ni yo mismo entiendo lo que ha sucedido con mi hogar. Durandal hizo una pausa, esperando que la información se acentuara en la mente de la exorcista, y cuando notó que ésta se había procesado, siguió con sus palabras. Sé que debes tener dudas por lo que acabo de decir, pero déjate explico mi situación. ¿De acuerdo? Recibiendo un asentimiento en confirmación, Durandal siguió hablando. Hace 100 años, si no recuerdo mal, yo me desperté en este mundo que ves ante tus ojos. No supe cómo llegué aquí, mucho menos que era este lugar, lo único que sabía, era que ya no era libre. Sentía estas limitaciones por todo mi cuerpo, cadenas invisibles que limitaban mi andar, limitaban mi poder, limitaban mi libertad en general. Fue un infierno en aquel entonces, imagínate despertar en un mundo desconocido, sintiéndote como un prisionero, con todas tus memorias incompletas y con la ausencia de aquellos que estuvieron contigo desde tu nacimiento. Mirando hacia el cielo con una mirada melancólica, Durandal se limpió una lágrima de sus ojos mientras continuaba su monólogo. Fue horrible. Estaba solo. Mis memorias solo llegaban hasta la batalla final que tuve con mi rival. Y después de allí todo estaba negro. Era casi como si después de que Sasuke hubiese desaparecido algo en mí se hubiese ido con él. Pero eso no viene al caso, tu pregunta era ¿quién soy yo, no? Observando nuevamente el asentimiento silencioso de su portadora, Durandal soltó un leve suspiro antes de responder finalmente a la pregunta. Soy un alma atrapada en esta espada. No sé cómo es esto posible, pero lo descubrí poco después de haberme rendido en entender mi situación. Un día, simplemente mi poder fue jalado hacia el cielo y con él, mi visión del mundo se aclaró. Allí me di cuenta de que yo ya no era un humano, era una espada. Una espada que estaba siendo usada para acabar con las vidas de seres que nunca antes había visto. A través de esta nueva visión llena de masacres y sangre derramada, fui obteniendo conocimientos sobre este mundo y así fue como descubrí que yo ya no estaba en mi hogar. Mi hogar y todo lo que yo conocía ahora ya no existía. Y si no fuera suficiente no había rastro alguno de él, como si todo lo que yo recordaba fuera simplemente un sueño. Fue allí cuando esto finalmente entró en mi cabeza que me di cuenta, que yo estaba solo. Que era el último vestigio de un mundo que ya no existía. O más bien, una época perdida en el tiempo de la que nadie tenía conocimiento. Así que eso soy yo. Soy un fantasma del pasado, un alma que vive atada a esta espada llamada Durandal, sin la posibilidad de descubrir cómo llegué aquí. ¿Lo entiendes ahora?
Durandal cuestionó, su mirada amenazando con romperse mientras los sentimientos de dolor llenaban su pecho. No estás solo. Repentinamente y sin que Naruto lo hubiese esperado, Shinobi se abalanzó sobre él y envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo, llenándolo de una calidez que no había sentido desde que Jiraiya había muerto. Nunca más estarás solo. Yo estoy aquí para ti, somos compañeros, somos amigos de batalla y si necesitas a alguien para hablar, aquí estoy yo. Abrazando con más fuerza el cuerpo inmóvil de Naruto, Shinobi le sonrió con una mirada cálida, provocando que éste se tensara más. Por tu reacción, sé que ha pasado mucho tiempo desde que alguien te abrazó, así que solo déjate llevar. Tú y yo estamos juntos en esto. Y tal vez aún no entienda ni la mitad de lo que has tenido que pasar. Pero lo entenderé mientras más tiempo pase contigo. Después de todo, somos compañeros, ¿no? Shinobi dijo con una sonrisa y los ojos de Naruto empezaron a brillar con calidez, las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se soltaron, permitiéndose una vez más abrirse con alguien. Gracias. Con su voz entrecortada, Naruto empezó a sollozar levemente, mientras correspondía al abrazo de su compañera. He estado tan solo en estos años. Nadie nunca se interesó por saber más sobre el poder que yo les otorgaba. Tú eres la primera persona que se interesó genuinamente por conocer más sobre mí. Tu Shinobi cuarta eres mi amiga. Ante la declaración tan sincera por parte del rubio, el corazón de Shinobi dio un sobresalto, y se encontró disfrutando de la calidez de su compañero. Tal vez no entendía su dolor al completo, pero podía enfatizar con los sentimientos que él le estaba mostrando. Tenerlo tan cerca y escuchar su debilidad de primera mano, hizo que sus pensamientos anteriores fueran dejados de lado. Ahora sentía que lo comprendía un poco más, y podía confiar en que Naruto no la dañaría. Él no era simplemente una espada con un alma, él era humano. Era una persona que se había envuelto en un mundo que él desconocía y había estado solo por demasiado tiempo. Fue tratado como una simple arma y por eso ella se encargaría de aliviar su dolor. Porque si ambos iban a estar juntos de ahora en adelante, ella se aseguraría de que Naruto no volviera a sufrir de esta manera. Ella le mostraría el futuro brillante que buscaba construir. Porque así era la promesa que ellos dos habían hecho. Esa era la meta a la que ella aspiraba llegar. Un mundo libre de corrupción, un mundo lleno de paz y tranquilidad. Un lugar en donde todas las razas pudieran coexistir en armonía. Un sueño que antes había pensado para el mundo en general. Pero ahora ya no era así. Ella cumpliría ese sueño para ella misma, para lograr la paz que este mundo necesitaba. Pero sobre todo, para darle a Naruto un mundo en el que él pudiera volver a empezar. Tú también eres mi amigo Naruto. Pero más que todo, somos compañeros. Shinobi susurró al oído del rubio, y este simplemente se conformó con cerrar sus ojos, disfrutando del calor tan cálido que el abrazo le estaba proporcionando. El haber elegido a Shinobi como su portadora no había sido una mala elección. Con ella a su lado, él creía que podría volver a sonreír. Él creía que podría volver a ser feliz. Ya no más un camino lleno de odio. No más senderos bañados en sangre por los cadáveres inocentes que había dejado atrás, por culpa de sus antiguos portadores. Esta vez estaba seguro de que Shinobi era la indicada. Aquella que había buscado desde que descubrió que ya no estaba en su hogar. Shinobi sería la elegida para llevar su voluntad, aquella que traería la paz a este mundo. Tal y como él y su sensei quisieron hacerlo en las naciones elementales. Esta vez era la elección correcta, y con su apoyo él se aseguraría de que este mundo obtuviera la paz que falló en traerle a su antiguo hogar. Tal vez no tuviera recuerdos más allá del final de su lucha contra su amigo. Pero si él estaba aquí, y su mundo ya no existía. Eso significaba que había fallado y este era su castigo por haber roto todas sus promesas. Esta era su penitencia, y haría todo lo posible para ayudar a este tiempo a alcanzar la paz. Pero sobre todo, para ayudar a esta chica a cumplir sus sueños. Cuando los ojos de Shinobi se abrieron por la mañana, lo primero que notó en su despertar, fue el familiar brillo dorado que emanaba de su espada. Normalmente no le habría tomado importancia especulando que se trataba de su aura pasiva que ella emitía, pero después de los acontecimientos de la noche anterior, sus pensamientos habían cambiado, y ahora entendía la razón detrás de ese brillo. Voy a dejarte un rato allí, para que puedas recargarte de energía natural, volveré después de desayunar, ¿te parece bien? Shinobi comentó, aparentemente a la nada. Sin embargo, tan pronto como pasaron unos segundos, su comentario fue recompensado con un brillo más intenso proveniente de Durandal. Me alegra que te guste, me iré a duchar, regreso pronto. Despidiéndose de su compañero, Shinobi se levantó de su cama y se empezó a dirigir hacia el cuarto de baño. La noche había sido realmente interesante y ahora con toda la nueva información que tenía, algunas cuestiones debían ponerse sobre la mesa, y el mejor lugar para pensar sobre ellas, era mientras se daba su habitual ducha matutina. Sonriendo ante el pensamiento, Shinobi se desvistió lentamente y con cuidado se introdujo en la regadera, asegurándose que el agua cayera lentamente para poder relajar toda su postura. Sus pensamientos ya girando en órbita, mientras ordenaba la primera cuestión de este día.
La reunión que tendría lugar con los líderes de las demás iglesias alrededor del mundo. Podía sonar fácil a primera instancia porque solo eran 2 representantes. Pero el problema radicaba en las circunstancias que rodeaban esta reunión. Los líderes de cada iglesia, así como todas las instituciones afiliadas al Vaticano, habían sido informadas de sus acciones por algunos de los sobrevivientes de la Noche Roja. El nombre que se le había dado a su masacre unilateral, en la que había purgado a la iglesia de todo el mal que la había corrompido. Dichos informes habían sido sin estructura y fueron uno de los primeros problemas que ella y Vasco tuvieron que arreglar poco después de que éste subiera al poder. Lo cual a estas alturas ya debería haberse resuelto, ya que habían explicado las razones detrás de estas acciones, pero la situación aún era inestable. Tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Protestante habían exigido su cabeza por todo lo que había hecho, pero como era de esperar, Vasco se negó a su solicitud, lo que había desencadenado las tensiones que ahora tenían. En parte esa era una de las razones principales por las que esta reunión se estaba realizando, ya que querían terminar con este problema de una vez por todas. Suspirando con cansancio, Zenobia se pasó una mano por el pelo, asegurándose de limpiar el champú que había colocado con anterioridad. Las cosas en esta reunión debían salir bien, después de todo, hoy también sería el día en que un serafín vendría al mundo humano a escuchar lo que había sucedido y si era sincera, estaba un poco nerviosa por lo que podría suceder. Pero esperaba que al final del día, las cosas pudieran volver a la normalidad. Porque para que su sueño pudiese hacerse realidad, las iglesias debían estar unidas. Debían estar comprometidas a hacer la paz. Y para esto necesitaban el apoyo de los serafines para respaldar su credibilidad. Pensando en esto, Zenobia no pudo evitar sonreír con alegría. Si jugaba bien sus cartas, su sueño podría lograrse mucho antes de lo que había anticipado. Pero aún sabiendo esto, no pudo evitar preocuparse por la otra cuestión que la estaba preocupando más de lo que debería. Sasuke. Ese nombre instintivamente había venido a su mente, y se encontró dirigiendo toda su atención a lo que había aprendido de ese nombre durante su noche con Naruto. Si estaba en lo correcto y no dudaba que lo hiciera, Sasuke era el rival de Naruto. Alguien de su tiempo, alguien que podría conocer el por qué Naruto había sido sellado en Durandal. Él podría tener las respuestas que Naruto necesitaba, pero la cuestión sería ¿dónde estaba él? Porque sí, la pregunta que debía hacerse no era si él estaba vivo todavía, porque ella sabía que lo estaba. Ella recordaba el nombre que ese chico le había dado en la misión que tuvo con el hermano Free, y recordaba vívidamente la técnica que había usado para asesinar a su mentor. Esa técnica y esos ojos que había visto, eran los mismos que ella observó en el recuerdo de Naruto. Podía haber sido un niño y su cuerpo podría haberse visto diferente, pero no había duda de ello. El Sasuke que ella había conocido y el rival de Naruto eran la misma persona. Y si quería darle a Naruto la oportunidad de volver a empezar, necesitaba darle las respuestas que al rubio le faltaba. Y para eso ella debía encontrar a Sasuke. La pregunta era, ¿por dónde debería empezar? Por unos instantes tanteó la idea de irse en una búsqueda para encontrar al azabache, pero después de considerarlo más a fondo, descartó la idea como algo ineficiente y que no era posible en este momento. Ella tenía cosas importantes con las que lidiar en este instante, y aunque quisiera ayudar a su compañero, entendía muy bien que no debía apresurarse. Por lo que una vez sus asuntos estuvieran resueltos, ella se aseguraría de encontrar al azabache y sacarle todas las respuestas que pudiera. Él era la clave para entender más sobre Naruto, ese chico era algo importante y su instinto se lo estaba diciendo. Su aparición en esa misión de rescate no había sido casualidad, y el poder que había demostrado poseer podría ser una pieza clave para construir el futuro que ella quería. Sonriendo, Zenobia se preparó, su convicción ardiendo fervientemente mientras la emoción de poder avanzar hacia un futuro brillante se hacía más fuerte. Para poder alcanzar ese objetivo primero tenía que pasar esta reunión, por lo que este sería su primera prueba. La prueba del fuego que determinaría si era digna de llevar la paz a este mundo. Dentro de una celda del nivel 5 de la prisión del Vaticano. Se encontraba una mujer, dicha celda estaba hecha de materiales más resistentes que las celdas de nivel 1 al 4. Esas celdas podrían contener a demonios de clase alta sin ningún tipo de problema, y por consecuente a cualquiera en el mismo nivel. En esta celda del nivel 5 no hay decoraciones ni pinturas. En cambio, en las paredes hay agujeros, demasiados para ser contados. Tiene el propósito de que múltiples cadenas salgan de los agujeros y se dirijan al centro de la celda. Donde un preso de este nivel estaría obligado a permanecer de pie. Sin embargo, la mujer en cuestión que estaba siendo retenida en este lugar no era cualquier preso. Ella era Griselda IV, una de las mejores exorcistas que el Vaticano podía ofrecer. La razón por la que estaba en esta sala era debido a su negación de aceptar el cambio de régimen que la Iglesia Católica había tenido recientemente. Para ella, los sucesos que acontecieron antes del nombramiento del nuevo Papa eran imperdonables. Incluso cuando ya se le hubiesen explicado las razones detrás de la Noche Roja. Ella seguía siendo incapaz de aceptar las acciones que su discípula había realizado y era uno de los motivos por los que ella seguía retenida.
Ya que si ella hubiese cooperado, hubiese sido liberada al igual que lo hizo su compañero Dulio semanas atrás. A diferencia de ella, Dulio Gesualdo era un hombre sensato. Y entendió las circunstancias de la Noche Roja, pero aquí la palabra clave era entendió. Porque aunque consideraba que había sido lo correcto, él no estaba de acuerdo con los métodos utilizados en esa operación, por lo que pidió que se lo diera de baja del servicio activo por lo menos por un par de meses, mientras organizaba sus pensamientos. Para el que era el Joker de Miguel, descubrir que la organización que lo crió se dedicaba a tales experimentos, fue algo que lo sacudió más de lo que debería, por lo que el chico necesitaba un tiempo para organizar sus pensamientos. Tiempo al que el padre Vasco había dado su autorización para validar su petición, y así fue como el joven Joker se había librado de su encierro. Él entendió sus razones, pero tampoco estaba cegado con su fe, él había sido afectado y ahora necesitaba el tiempo para pensar y cuando eso sucediera las puertas de la iglesia siempre estarían abiertas para él. Sin embargo, con Griselda las cosas eran diferentes, y Vasco empezaba a creer que ella jamás entendería las acciones de su alumna. Lo que conllevaría a su exilio y eso era algo que él no se podía permitir. He venido a verte nuevamente, ¿podemos hablar? La voz tranquila y sin emoción de Vasco resonó por los pasillos del nivel 5, mientras la ocupante de la única celda en funcionamiento en ese nivel, lo volteaba a ver con una mirada impasible en su rostro. Así que ahora has venido tú, te envío Xenovia, ¿no es verdad? Griselda acusó con leve molestia inundando su tono de voz, algo que Vasco notó, pero decidió ignorar mientras se recargaba en la pared al frente de la celda de su amiga. Xenovia no me envió a ningún lugar, he venido porque quería tener una charla de amigos y creo que ambos la necesitamos. Levantando una ceja ante las palabras dichas por Vasco, Griselda se permitió reír levemente, mientras lanzaba una mirada mordaz hacia Vasco. ¿Qué es lo que quieres que hablemos, Vasco? ¿Tal vez sobre tu ascenso al poder? ¿O acaso sobre tu nueva dueña? Griselda se rió, provocando que Vasco la fulminara con la mirada. Sé que estás molesta por lo que sucedió, pero no soy la persona con quien quieres descargar todo ese enojo. Sabes tan bien como yo que estás enojada contigo misma. Estás enojada por no poder aceptar que Xenovia tiene razón en lo que hizo. Vasco señaló y la expresión de Griselda se contorsionó levemente, mientras arremetía con sus palabras. Lo que hizo estuvo mal. Ella masacró sin piedad a niños y ancianos y aún así la defiendes. Todo lo que hizo esa noche va en contra de todo lo que la iglesia representa, y aún sabiendo eso, nos traicionaste al ponerte de su parte. Griselda señaló con veneno, provocando que Vasco apretara los puños en frustración. Déjalo de una vez, Griselda. Ese no es el maldito problema aquí y tú lo sabes muy bien. Ya sabes lo que debes hacer, pero te niegas a aceptar el cambio que estamos teniendo. Todo por las creencias inútiles que ese bastardo infundió en tu mente. Yo más que nadie sé que el antiguo papa te crió como su hija, al igual que lo hiciste tú con Xenovia, y el que sea ella quien le haya quitado la vida, a quien veías como tu padre sustituto te ciega a ver la verdad. Cállate. No lo haré. Porque estás mal, estás actuando hipócritamente y tú no eres así. Yo te vi crecer, Griselda, estuve allí cuando usaste tu primera espada, y por eso vengo a hablar contigo. Xenovia quería verte pero le he prohibido regresar aquí desde su última conversación. Ya que tú no estás actuando como tuyo habitual, estás cegada por tus sentimientos y no aceptas que aquella persona a la que veías como tu padre, es un maldito monstruo que experimentaba con niños. Cállate. Y por eso, estarás prisionera hasta que puedas recapacitar. Y ver las cosas con claridad. Y cuando eso finalmente suceda, estoy dispuesto a darte un asiento en el Consejo de la Iglesia porque con tu ayuda, podemos hacer de este lugar algo mucho más grande. Podemos formar la iglesia que siempre quisimos dar a todo el que necesite nuestra ayuda. Y no estoy hablando solo en el ámbito sobrenatural, sino que con la visión que Xenovia quiere traer al mundo. Nos extenderemos hacia lo que debimos ser desde el principio, una institución destinada a ser el medio entre el cielo y la tierra. Una organización dedicada a ayudar a todo el que lo necesite. Piensa mis palabras y cuando hayas tomado una decisión, libera tu poder, porque sé que aunque estés en esa celda, estás guardando el poder que Gabriel te dio cuando te convirtió en su as de corazones. Vasco soltó y la expresión de incredulidad en el rostro de Griselda no pudo ser ocultada. ¿Cómo es que tú? Griselda preguntó sorprendida, y Vasco simplemente pudo sonreír. ¿El humano más fuerte sobre la tierra acaso lo olvidas? No solo soy conocido por mi fuerza, sino que también por mi mente. Yo tengo ojos y oídos por todas las facciones, solo que no los uso con regularidad, pero eso no significa que no estén allí. Así que cuando hayas decidido, libérate a este lugar y ven a verme, sé que aún no has escapado porque no has tomado esa decisión. Pero cuando lo hagas, eres libre de elegir lo que quieras hacer. Metiendo sus manos a su túnica, Vasco se empezó a alejar de la exorcista. Intuía que sus palabras causarían un cambio en su pensamiento, para bien o para mal aún estaría por verse. Pero cuando el momento de decisión llegara, él no dudaría en aceptar a Griselda o hacer rodar su cabeza, según fuera lo que ella eligiera. Line. ¿Cómo está ella?
La suave voz de una mujer inundó los oídos de Vasco, justo cuando estaba por doblar un pilar. Ella está bien, pero aún no toma su decisión, no debes preocuparte por ella. Ya has visto que Dulio entendió tus acciones, estoy segura que ella hará lo mismo. Vasco dijo, su expresión tranquila nunca abandonando su rostro. Pero ¿y si no cambia de opinión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La mujer preguntó con incertidumbre, y Vasco simplemente le sonrió de vuelta. Nos encargaremos si eso llega a suceder, ahora no es momento de que pienses en eso. Tenemos una reunión por delante y no creo que quieras llegar tarde, ¿no es así, Zenobia? Cuestionando con una leve sonrisa, Zenobia asintió con su cabeza y ambos exorcistas empezaron a caminar hacia la sala de reuniones. Había venido a encontrarse con Vasco, ya sabiendo que había programado una visita con su madre sustituta. Sabía que no podía verla, pero nadie le impedía preguntarle a él directamente y esperaba poder obtener más información. Sin embargo, las negativas de Vasco se hacían más constantes, y eso le preocupaba más de lo que quería pensar. Sin embargo, aunque esto fuera así, ella no podía flaquear. Ya había tomado una decisión aquella noche, y si tenía que lidiar con el odio de Griselda, ella estaba preparada. Después de todo, ella ya no estaba luchando únicamente para obtener un futuro mejor. Ahora estaba luchando para darle un nuevo comienzo a su compañero, y obtener un mundo en el que todos pudieran vivir en armonía, y si para eso tenía que eliminar a la mujer que la crió como su hija si se interponía en su camino. Que así fuera. Cuando Zenobia y Vasco entraron en la cámara principal del Vaticano, fueron recibidos por las miradas impasibles de los líderes de la Iglesia ortodoxa y protestante, que los miraban fijamente. Más específicamente a la figura de Zenobia IV que seguía a Vasco de cerca. ¿Qué está haciendo esa bruja aquí? Antes de que alguno de los antes mencionados pudiera tomar su lugar en la mesa, el líder de la Iglesia protestante comentó con molestia, y la intención de matar de Zenobia se filtró por momentos. Agradecería que no llamaras a mi aprendiz de esa manera, Padre Bell. Recuerda que estamos en esta reunión para intentar solucionar las tensiones entre nuestras iglesias. Antes de que Zenobia pudiera decir algo, fue Vasco quien tomó la palabra y silenció con sus frías palabras al líder protestante. Bien, ya que parece que entendiste mis palabras, voy a sentarme y hablaremos sobre lo que nos incumbe. Vasco dijo, su molestia clara en su tono de voz, mientras se sentaba en su asiento luciendo más atemorizante que de costumbre. Padre Vasco, sé que mis palabras podrían ofender a la señorita Zenobia, pero ¿por qué ella está aquí? ¿Acaso esta no era una reunión para los altos cargos de nuestras iglesias? El líder de la Iglesia ortodoxa cuestionó con tranquilidad, provocando que Vasco lo mirara de igual manera. Zenobia está aquí porque es mi asistente en todos los asuntos que tienen que ver con el Vaticano. Debido a que no hay un consejo actualmente, nosotros dos somos los únicos que nos encargamos de los asuntos importantes de la Iglesia, por lo que es de vital importancia que esté aquí. Vasco señaló con tranquilidad, y pareció que el padre Lian entendió sus palabras. Sin embargo, esto no fue el caso con el padre Bell, que aprovechó esta oportunidad para volver a arremeter contra Zenobia. No tienes un consejo en esta sede, porque esa bruja los asesinó a todos. El padre Bell declaró con enojo, y Zenobia se tensó levemente, su molestia aumentando lentamente, mientras más hablaba el anciano. Suficiente. Padre Bell, pido respeto, no solo para mi asistente, sino para el lugar en el que estamos sentados. Este es un lugar santo y estás manchando su significado con tus sucias palabras mezquinas. Vasco declaró y el padre Bell lo miró con una mirada mordaz. Podría decirse lo mismo de esa puta blasfema, que llenó los patios del Vaticano con la sangre y cadáveres de niños inocentes. ¿Acaso eso no es peor ofensa que yo diciendo las verdades que te niegas a aceptar? El padre Bell dijo con diversión, y el ki de Vasco se empezó a liberar lentamente provocando que la habitación se empezara a enfriar. Di una palabra más sobre mi aprendiz, y yo. Es suficiente. Vasco no pudo continuar hablando, ya que Zenobia se levantó de su asiento, y dirigió su mirada directamente hacia el padre Bell. Sé que me odias. No sé la maldita razón por la que me aborreces tanto, pero sabes. No me interesa. Lo que yo hice fue por un bien común, y si tú estúpidamente no puedes verlo de esa manera, ese es tu problema. Estoy aquí junto con el Papa del Vaticano en una charla para obtener la paz entre nuestras iglesias. Y así poder volver al statu quo y poder seguir colaborando como siempre lo habíamos hecho. Así que si quieres descargar tu odio en mi contra, eres bienvenido a intentarlo después de que esta reunión se haya formalizado. ¿Te parece bien? Zenobia dijo con molestia, y justo cuando el padre Bell iba a arremeter con sus propias palabras. Un rayo de luz apareció en la habitación y de él, una serafín rubia emergió luciendo una suave sonrisa. Serafín Sama. El padre Bell y el padre Lian dijeron a la vez, mientras se arrodillaban al mismo tiempo. Sin embargo, Vasco no siguió esta acción y en su lugar se quedó observando a la serafín de pies a cabeza antes de lanzar su pregunta. ¿Quién eres tú? Vasco declaró y Zenobia por instinto se preparó para una posible confrontación. Después de todo, los únicos que podían entrar a esta sala eran los arcángeles del cielo, ya que en ella había un pasaje de llegada que el propio Miguel había instalado en su momento.
Por lo que, el que Vasco estuviera a la defensiva, significaba que él no conocía a la recién llegada, lo que era una alerta total, considerando que Vasco conocía a todos los arcángeles existentes. Así que tú eres Vasco, Gabriel me advirtió que esto podría suceder, así que me presentaré. La recién llegada comentó con tranquilidad, mientras les daba una leve sonrisa. Mi nombre es Lilith, soy una de los arcángeles más antiguas de este mundo, probablemente no me conoces porque hasta hace poco estuve dormida. Si no crees en mis palabras, aquí está el sello que me identifica como una de los arcángeles. Lilith declaró con alegría, mientras mostraba un sello en nube y fue allí cuando Vasco finalmente se relajó, y procedió a arrodillarse al igual que Zenobia. Me disculpo por mi actitud anterior, quería cerciorarme de que todo estaba bien. Vasco dijo y la Serafín solo negó con su cabeza. No tienes que disculparte, tu actitud está justificada ante esta situación, así que podemos olvidarnos de este desliz y pasar al tema principal. Lilith propuso con suavidad, y todos los presentes asintieron en confirmación mientras tomaban sus lugares en la mesa en la que habían estado antes sentados. Bien, ahora que todos están allí, quisiera empezar con mis preguntas. Al no ver ninguna objeción, el arcángel Lilith comenzó a hablar. Me informaron que había existido un conflicto interno en el Vaticano, el cual involucró muchas muertes del personal, así como algunas almas inocentes. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué fue lo que sucedió? Lilith preguntó con tranquilidad, y antes de que Vasco pudiera tomar la palabra, el padre Bell empezó a hablar. Todo es culpa de esa bruja que está al lado de Vasco. Ella asesinó a niños inocentes y erradicó a todo aquel que se le cruzara en su camino. Es una bruja que busca la destrucción de lo divino y por consecuente, busca la destrucción del cielo mismo. Sus acciones son imperdonables y por eso debemos matarla ahora. Antes no había dicho nada, pero ahora que está aquí Arcángel Lilith, puede protegernos de esos dos. No solo ha sido esa bruja la que ha traído caos a la iglesia en general, sino que Vasco es un sirviente de la bruja que está actuando como su títere. Bell terminó de decir y de inmediato, las auras asesinas de Zenobia y Vasco se dirigieron al hombre, pero fueron rechazadas por una barrera dorada que apareció frente a él. Me temo que no puedo permitir que alguien en esta sala sufra algún daño. Sé que las palabras que él dijo estuvieron mal, pero hasta que yo termine esta reunión, nadie sufrirá ningún daño. Lilith dijo con seriedad, y Zenobia y Vasco asintieron en confirmación. Bien, con eso fuera del camino voy a escuchar lo que el padre Liam tiene que decir. Con su mención por primera vez en la reunión, todas las miradas en la habitación fueron dirigidas hacia el líder de la iglesia ortodoxa. Y este finalmente, después de largos minutos que parecieron horas, finalmente habló. Tengo mucho miedo de lo que esa bruja pueda hacernos a todas las iglesias. Estoy de acuerdo también con el padre Bell. Vasco es el títere de Zenobia IV. El antiguo Vasco nunca hubiese permitido que una asesina como esa quedara impune, y mírelo ahora. No solo la tiene sentada a su lado, sino que abiertamente la protege y justifica sus acciones. Por favor, Serafín San, elimine a esos dos blasfemos y libérenos del mal que afrontaremos tarde o temprano. Destrúyalos aquí mismo y libere al mundo de esas plagas pecadoras. Liam dijo con disgusto en su voz, y eso fue el detonante para que Zenobia desenvainara de Durandal. Sin embargo, antes de que ésta tan siquiera pensara en hacer un movimiento, Durandal fue arrancada de entre sus manos y fue sostenida por las manos de Vasco. ¿Vasco, por qué? Zenobia cuestionó confundida, pero se calló al ver la mirada enfurecida en el rostro de su maestro. Lilith dijo que no permitiría que nadie saliera dañado de esta reunión. Por lo que su palabra es la ley y yo como seguidor de Dios, y por ende de sus ángeles cumpliré su voluntad. Así que Zenobia, por favor retírate de la habitación hasta que esta reunión haya finalizado. Te contaré los detalles una vez hayamos terminado, hasta entonces, espérame en la sala de entrenamiento. Dando su orden sin vacilar, Vasco miró a Zenobia con una mirada tranquila, sus palabras pudieron sonar enojadas, pero sabía que su pupila lo entendería. Él no estaba furioso con ella, tampoco le había molestado lo que ella estuvo por hacer. Él estaba furioso con los bastardos que se habían atrevido a intentar joderlo y la quería fuera del camino, para poder destrozarlos sin que pudieran usarla a ella como una fuente para desviar la atención. Por eso le había ordenado salir, y justo como estuvo esperando, Zenobia se inclinó levemente ante él, y salió de la habitación, sus puños apretados con frustración mientras se dirigía a donde le había ordenado. Sabía que ella quería matarlos, diablos, incluso él quería hacerlo. Pero en este momento ese no era el camino a tomar y si quería que las cosas salieran bien. Debía ser más listo que estas sabandijas. Entonces, padre Vasco, ahora que su pupila se fue, ¿continuamos con la reunión? Lilith mencionó con una mirada tranquila, pero Vasco pudo notar un leve toque de complicidad en su rostro el cual le hizo sonreír. Esa mirada la había visto muchas veces antes, y sabía en qué juego se había metido. O más bien, sabía quién era la que tenía el control. Esta Serafín de la que nunca había oído hablar, sería más interesante de lo que nunca creyó que fuera. Malditos bastardos. Zenobia rugió con ira, mientras golpeaba sucesivamente un saco de boxeo en el área de entrenamiento.
Las palabras de esos vejestorios la habían enfurecido, y si no fuera por la intervención de Vasco que le había retenido a Durandal, los hubiera cortado de pies a cabeza en ese mismo instante. Bastardos. Golpeando nuevamente el saco de box, Zenobia lo explotó de un golpe y la arena salió disparada por todo el lugar. No es suficiente, necesito golpear algo más. Tratando de disminuir su enojo, Zenobia escaneó la habitación en busca de un nuevo objeto para destrozar. Ya había roto más de 30 sacos en la última media hora, y no quería parar. Sin embargo, no pudo seguir buscando porque notó una familiar vestimenta blanca, que había visto hace no más de unos minutos. Arcángel Lilith, ¿qué está haciendo aquí? Zenobia dijo instintivamente, mientras se arrodillaba ante la presencia del serafín. No tienes que ser tan formal, Zenobia IV, yo fui quien irrumpió en tu entrenamiento, por lo que no deberías cuidar tus comportamientos, puedes actuar como más te guste. Yo no necesito ninguna formalidad. Lilith dijo con una sonrisa y los ojos de Zenobia se abrieron con asombro. ¿No era que todos los ángeles eran muy estrictos con las reglas? Sin poder evitarlo, las palabras escaparon de la boca de Zenobia. Y Lilith se encontró riendo por lo bajo, observando con una mirada divertida el rubor en el rostro de la exorcista. Sé que la mayoría suele pensar que los ángeles somos así, pero cada uno es diferente y yo no soy la excepción. La arcángel Lilith mencionó con tranquilidad, mientras se empezaba a acercar hacia la exorcista que la miraba confundida. ¿Sucede algo, Lilith? Zenobia cuestionó con nerviosismo, su cuerpo reaccionando por instinto ante el poder que la ángel estaba desprendiendo. En realidad no sucede nada, solo que tus ojos me gustan mucho. Tienen un brillo raro, nunca antes había visto unos ojos tan hermosos en toda mi vida inmortal. En ellos puedo ver agresividad, compasión, amor. Y un gran deseo. Me pregunto si tú. Si tú podrías entenderme. Lilith terminó de decir, y los ojos de Zenobia se abrieron con confusión. ¿Entenderla a usted? Perdona mi falta de comprensión, pero no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Zenobia dijo con timidez y Lilith solo le sonrió tranquilizadoramente. No tienes que preocuparte, solo estaba divagando. ¿Pero podría preguntarte algo? Asintiendo con la cabeza ante la pregunta del serafín, Zenobia se preparó para cualquier cosa que ella pudiera decir. Sin embargo, cuando la pregunta fue lanzada, su mente se quedó en blanco. ¿Cuál es tu deseo? Ella dijo, y la conciencia de Zenobia empezó a revolotear con todo lo que había sucedido desde que descubrió la verdad de la iglesia. Yo. Zenobia empezó a balbucear como si hubiese entrado en un tipo de trance, mientras las palabras salían de su boca. Quiero un mundo mejor, quiero construir un mañana en el que todos puedan coexistir en una paz verdadera. Quiero que todo lo malo desaparezca y sobre todo, quiero vivir feliz. Zenobia terminó de decir, y sus ojos parpadearon rápidamente, no entendiendo lo que acababa de suceder. ¿Qué sucedió? Ella preguntó confundida y Lilith solo la miró intrigada. En todos sus años observando a los humanos, esta era la primera vez que uno no tenía un deseo egoísta, y genuinamente quería algo para ayudar a los demás. Claro, había muchos humanos que querían hacer el bien, pero incluso ellos en el fondo de su ser, ocultaban una codicia, un deseo que todos los humanos tenían que los acercaba al camino del pecado. Algo que incluso los ángeles tenían por defecto. Pero esta niña no lo tenía, sus deseos eran puros y no había nada de malicia detrás de sus palabras. Esta era la primera vez que encontraba un humano tan interesante, y no pudo evitar que su curiosidad se encendiera. Originalmente había venido como una excusa, para poder empezar con sus negocios ahora que había resurgido. Sin embargo, ahora que había encontrado un posible candidato de observación, sus planes tendrían que cambiar. Pero si jugaba bien sus cartas, las cosas saldrían tal y como ella quería. Fue mi culpa, me disculpo por eso. Poniendo la cara más dulce que ella pudo reunir. La arcángel Lilith le sonrió con calidez y se posicionó detrás de su espalda, asegurándose de envolver sus manos alrededor de su pecho. Serafín-san, ¿qué estás? Zenobia trató de resistirse al abrazo, pero fue incapaz de moverse mientras una nueva calidez y tranquilidad la inundaban. Estoy relajándote, cariño, tu enojo estaba por las nubes, simplemente estoy ayudando. Lilith dijo con una sonrisa suave, mientras su cabeza se recargaba sobre el hombro de la exorcista. Puedes estar tranquila, puedes relajarte, esos líderes humanos te hicieron enojar y eso no está mal. Son humanos al fin y al cabo, así que puedes soltar esa ira, puedes soltar todo lo que te atormenta. Porque, yo estoy aquí. Y mientras yo esté aquí, tu cuerpo estará en calma. Lilith susurró con calidez al oído de Zenobia, y sus ojos se empezaron a cerrar, la inconsciencia llegando a su mente mientras era invadida por una nueva sensación. Una calma tan atroz que inhabilitó todos sus sentidos, haciéndola caer rendida ante el toque de la serafín. Finalmente se durmió. Aguantó más de lo que hubiese podido esperar. Pero eso es bueno, eso solo significa que mi deducción estaba en lo correcto. Sonriendo ampliamente ante su pensamiento, las manos de Lilith se dirigieron hacia la cara de Zenobia. Su mirada tan pacífica mientras dormía hicieron que Lilith sonriera cada vez más. Zenobia IV, serás una excelente pieza de ajedrez en el juego que está por comenzar.
Aunque me pregunto, si ese hermano tonto de Cocabiel, ya ha comenzado su jugada. Probablemente ya lo hizo, así que ahora me toca comenzar con la mía. ¿No lo crees, Naruto? Fin.